Amigos habitantes y visitantes de este sector, hoy traemos para ustedes algo de verdad especial. Paren oreja, pónganle cuidado, esto sí que es importante de verdad. Hoy traemos una invitación a respaldar con su voto a Iván Cepeda y a Ida Quilhue. Vamos a llevar a la presidencia a Iván Cepeda. Hola familia, me place saludarlos por aquí Malinche. Este es el episodio número 1 sobre medio ambiente y esto es Podcast por la Vida, que rime y que se pueda. Un gusto, por acá Colibrí MC, acompañándoles desde la Casa Cultural de la Hoguera, y hoy tenemos unos amigos y amigas invitadas para iniciar este episodio. Claro que sí, vamos a empezar entonces pidiéndoles que por favor nos cuenten ustedes quiénes son. Bueno, hola, gracias por invitarnos a estar acá. Mi nombre es Sabina Rodríguez Van der Hamen, soy abogada, activista ambiental en Bogotá y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias, bienvenida. Hola, soy Herman Martínez, activista ambiental, dedicado a la defensa de los árboles y ahora con el ejercicio de los ríos en Colombia. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, por creer en este podcast por la vida. Antes de entrar en materia, queremos que por favor nos cuenten brevemente y le cuenten a nuestra audiencia quién es su red de apoyo, quiénes son los seres vivos que los y la sostienen. Bueno, mi red de apoyo es principalmente mi familia y mi familia con todo lo que ello implica, mis papás, mi hermana, las primas, y se va extendiendo esa red, y las amigas, los amigos que sostienen, que siempre el afecto que está ahí sosteniendo la vida. Pues mi respuesta es similar a la de Sabina. Esa es mi red de apoyo, mi familia, amigos, amigas, líderes y lideresas ambientales, pero también soy abuelo de 3 gatas y un gato, y estoy muy preocupado porque por ahí he suelto un matagatos, ¿no? Bueno, esperemos que no por mucho tiempo. Listo, entremos en materia, Colibrí. ¿Qué tenemos para preguntarle a nuestro invitado e invitada? Bueno, claro que sí. Como lo mencionamos, nuestra temática para este primer episodio es la defensa del medio ambiente, y con eso queremos iniciar con una pregunta para ti, Herman, y es preguntarte para ti qué es el territorio y por qué defenderlo. Bueno, el territorio es un espacio físico y es el espacio físico donde nosotros vivimos, porque podemos estar en el campo, podemos estar en la ciudad. Entonces, donde está la casa o el apartamento, eso también es territorio. Y el territorio tiene 3 componentes: el aire, el agua y el suelo. Y hay que protegerlo. Aparte de eso, el territorio, como nosotros somos parte de él, tiene cultura, tiene costumbres, tiene hábitos, tiene vivencia. El territorio recoge muchos componentes. Perfecto, gracias. Y para ti, Sabina, ¿por qué defender el territorio? Muy de la mano de lo que dice Herman, ¿no? Como repensarnos que el territorio no solo es el lugar como el que habitamos, sino todas las conexiones que hay allí. ¿Por qué hacerlo? Bueno, yo creo que se ha utilizado mucho esta expresión y creo que es muy bonita, y es porque es nuestra casa común, ¿no? Es el lugar que habitamos todos y todas, y las redes de vida que nos sostienen y a la cual pertenecemos. Entonces, cuidar ese territorio es cuidarnos a nosotros mismos, cuidar esa naturaleza de la que somos parte, y que muchas veces nos han tratado de decir como es que la naturaleza está allá y los humanos estamos acá, y somos en realidad naturaleza también, y poder tener como esa relación y ese cuidado del territorio significa ser muy conscientes de dónde habitamos, cómo se sostiene la vida y por qué debemos cuidarla para que se mantenga. Bueno, tengo por acá, ¿cuál es la relación entre la persona y los ambientes naturales en tu experiencia? Pues el ambiente natural lo necesitamos para vivir, porque nosotros tenemos que relacionar lo natural con el aire. Y necesitamos el aire para respirar, lo natural con el agua. Sin agua no viviríamos, la necesitamos fundamentalmente. Y el suelo, que nos permite aprovecharlo también para la vivienda, y en el caso, por ejemplo, de las zonas de los campos, para tener los alimentos. O sea, la conexión de nosotros es una conexión de vida. Precisamente cuando ahorita se presentaba Sabina, ella
no se presentaba con sus apellidos, que creo que nos resuena a todas y todos, por unas razones de luchas como intergeneracionales por la defensa del territorio. Entonces, nosotros quisimos traer para este episodio justo la pregunta de por qué es importante las luchas intergeneracionales, más cuando estamos en un proceso electoral en donde mencionamos que las y los jóvenes tienen un lugar protagónico, pero a veces se nos olvida el porqué y un poco se nos olvida nuestra memoria histórica. Entonces, ¿qué más que preguntarle a Sabina por qué la importancia de las herencias de las luchas ambientales? Bueno, como me presentaba al comienzo, pues mi segundo apellido es Van der Hamen, yo soy nieta de Thomas Van der Hamen y he estado pues muy involucrada en la defensa de la Reserva Van der Hamen desde hace más de 10 años, más o menos 12 años o un poco más, pero viene de entender el tema desde muy chiquita. Parte cuando mi abuelo decidió ya se vino a vivir definitivamente a Colombia en una casa en Chía, sembró un bosque, yo debía tener entre 3, 4 años cuando sembró el bosque, para restaurar el bosque nativo de la sabana, y donde viene pues esta apuesta de tener esta reserva que conecte en Bogotá, en el borde norte, los cerros orientales con el río Bogotá. Y entonces crecí con el bosque al tiempo, conociendo los árboles, las especies nativas que hay en Bogotá o en la sabana de Bogotá, ¿no? Es este gran territorio que habitamos, un territorio de agua y que se nos ha olvidado además que es de agua, que es de vida. Y creo que ahora, después, al ya ser profesional y entender cómo, bueno, cómo puedo yo aportar a un legado que entiendo, que he vivido desde mi propia experiencia, y es una manera de honrar ese saber y ese conocimiento, ser parte también de esa lucha, de esa defensa. Y creo que algo muy bonito de ese legado intergeneracional es que en el caso particular de la Reserva Van der Hamen hay muchas personas involucradas, tenemos muchos científicos y científicas que han hecho estudios que nos demuestran por qué es tan importante la reserva, pero además tuvo un panel de expertos en su momento, no vamos a entrar como en el detalle, pero que son personas hoy mayores y que entienden y que han venido haciendo muchos años de defensa de este territorio, y ahora nos unimos otras generaciones y después de mí pues vienen otras que están también involucradas en ese proceso, y entonces nos damos cuenta que no es de unos, sino que es de todos, que es de la vida, y que la vida en todas sus etapas es importante honrarla, cuidarla, y esos legados pues son muy importantes también defenderlos y entenderlos, y cada generación pues va aportando algo nuevo. Tomamos lo que nos han dejado las anteriores y podemos aportar algo nuevo y lo vamos nutriendo, y por eso es también el proceso de la defensa de la reserva se ha conectado, que busca conectar los cerros con el río, empieza a conectarse con toda la ciudad y todos los procesos ambientales, porque de eso se trata, de hacer una red cada vez más grande. Gracias. Bueno, Germán, tú nos contaste que ahora estás también muy interesado en el tema de los ríos, y se dice que los ríos son las venas de la tierra. ¿Qué está pasando con los ríos actualmente? Y de paso lo conecto con la pregunta que teníamos. ¿Los ríos no pueden votar, pero son sujeto de derecho? Empiezo por lo último, son sujeto de derecho porque nosotros formamos parte y hay poblaciones ribereñas. Entonces hay población, hay habitantes, personas que viven en el río, que lo explotan, que lo aprovechan, que de ahí sacan sus recursos económicos, generan cultura, generan festivales. Colombia está llena de fiestas de ríos por todo el país. Eso lo hace sujeto de derechos, Y pues tenemos los efectos del cambio climático. La temperatura promedio ha aumentado 1,5 grados centígrados, entonces le cambió la dinámica al ciclo del agua. Eso lo mencionaba Thomas Van der Hamen, yo lo menciono mucho a él, explicando la conectividad de los ecosistemas a través del ciclo del agua. Cambió el régimen de lluvias y eso hace que los ríos cambien su dinámica. Y ahora se vuelve más complejo, más difícil la relación en el territorio. Los ríos no pueden votar, pero los que viven al lado de los ríos, nosotros tenemos el río Bogotá, o sea que como bogotanos y bogotanas también estamos vinculados al río, pero nosotros sí podemos votar para defenderlos y cuidarlos, porque la crisis fuerte es la crisis del agua. Y podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua.
Claro, creo que también es como a qué le damos importancia, ¿no? Y justo en estas conversaciones cotidianas que estamos teniendo, porque es importante entonces que como las personas o los ciudadanos y ciudadanas de a pie tengan una defensa por los líderes y lideresas ambientales, que creo que ha sido un poco como ajeno esta conversación, porque a veces asumimos como estamos en la ciudad, decidimos por lo que supuestamente nos afecta, pero está bien también decirle a quienes nos escuchan y nos ven por qué es importante seguir dando la pelea por los líderes y lideresas ambientales. Bueno, yo creo que definitivamente la tarea de quienes defienden el ambiente, pues quienes lo defendemos, pero también depende de dónde lo hacemos. Hay unos lugares que son más seguros para hacerlo. Sin duda, yo no llevo una defensa ambiental igual que una persona en un territorio inmersa en el conflicto armado. O tampoco es lo mismo defender la Reserva Van der Hamen en el norte de la ciudad, que tiene ciertas voces y ciertos actores, a defender Cerro Seco en Ciudad Bolívar, donde las presiones de los actores que están en contra son otros. No estamos hablando con instituciones, estamos hablando con otro tipo de actores que se mueven con unas amenazas o unos riesgos para defender la vida que son mucho más grandes. Por eso yo creo que entender que somos una red, y creo que ha estado en la conversación y viene de las preguntas desde el comienzo, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos cuida? Estar unidos, estar en red, entender que es tan valioso la lucha que yo estoy dando acá, si yo soy paquero, paquera, en mi barrio, en mi parque de enfrente, pero si empieza esto a agrandarse, estoy cuidando los ríos, ¿cómo se conecta? ¿Dónde viene el agua en Bogotá? Es importante cuidar el agua porque viene, cuál es la relación con la Amazonía, los ríos que están allá, el Orinoco, entender Chingaza, es decir, hay toda una red, como la naturaleza está interconectada, pero hemos tratado de entender todo en cajitas separadas, pues nos ha costado. Entonces la vida de quienes defienden el territorio es fundamental, y creo que sumar nuestras voces para decir vale la pena defender la vida es una manera de cuidarlas y cuidarlos. Hay que decir, esas son luchas que no son en contra de quienes vivimos en la ciudad, porque muchas veces también estas luchas en los territorios, cuando se están explotando ríos, minas, los recursos naturales en general, a veces lo vemos como algo que está en contra de nuestro desarrollo de quienes vivimos en la ciudad, y en realidad es por la protección de nuestra vida, y la vida de todos pues creo que está ahí unida. Entonces por eso es importante, y por eso siempre debemos ayudar a amplificar, sumar, cuidar las voces de quienes cuidan el territorio. Mi hermano. Sobre la misma pregunta, pues realmente el tema ambiental se convierte como unos límites a un desarrollo de un modelo productivo. Entonces ahí hay una confrontación, y los líderes y lideresas ambientales que han sido víctimas de la violencia han sido víctimas de ese modelo que pretende explotar los recursos sin tener los límites y sin tener el cuidado del aire, del agua y del mismo suelo. Esa es la realidad que nosotros nos estamos enfrentando, y ahora Colombia está viviendo un proceso electoral que se enmarca mucho en ese sentido. Tenemos un candidato que impulsa la explotación de los recursos, habla de fracking, habla de usar cantidades de agua para romper rocas y sacar petróleo, poniendo en peligro la existencia de nosotros y de los moradores y de los pueblos ribereños y de las personas que viven cerca de los ecosistemas. Ahí hay algo que decidir, y estamos realmente frente a una situación que nos pone en una condición muy delicada. Por eso le tenemos que apostar a la vida, porque estas personas han demostrado que por su ambición y su deseo de codicia son capaces de cegar la vida de las personas, y esa es la realidad que hemos vivido. Gracias. Para allá iba la siguiente pregunta, ya para ir cerrando este primer episodio de Podcast por la Vida, que rime y que se puede, no se nos olvide. Tenemos dos panoramas. Hoy estamos aquí siendo 8 de junio del año 2026, a 2 semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Nosotros queremos que ustedes nos cuenten ¿cuáles son los retos que tendríamos como movimientos sociales, como movimientos culturales, como personas, como humanos, como defensores y defensoras de la vida, en caso de que la presidencia sea asumida por Iván Cepeda? Bueno, no es que uno quisiera dividir
al país entre los buenos y los malos. No se trata de eso. Se trata de ver las apuestas que tiene cada propuesta. Y realmente Abelardo de las Priella representa una propuesta que siempre se ha querido mantener en el país, y es una propuesta de explotación sin límites, de entrega de recursos naturales, de entrega de toda la biodiversidad, porque ahí es donde está la gran riqueza. La biodiversidad la necesita el mundo para temas de salud. De ahí salen muchos medicamentos. Y ahora viene una guerra por el agua, y este es un país de agua. Sabina lo decía, Bogotá es una ciudad de agua. Entonces nosotros estamos frente a un riesgo muy grande. No es que uno quisiera decir que los que están al lado de Abelardo están por la crisis, por la muerte. No podemos señalar a los colombianos y colombianas en ese sentido, pero realmente el señor disfraza un discurso, disfraza una defensa de patria, la disfraza, pero detrás viene toda una apuesta que nosotros desde las organizaciones sociales y ambientales pues la hemos defendido en el otro sentido, en el sentido de que nosotros sí necesitamos desarrollo, nosotros sí necesitamos progresar, pero en armonía y en un equilibrio con todos los ecosistemas, con el agua, con el aire y con la naturaleza. Creemos en eso, pero estamos amenazados. Realmente Abelardo de las Priella sí representa una amenaza muy grande para las organizaciones sociales y las organizaciones ambientales, y lo dice de frente. Es que lo dice de frente. Ahora estamos frente a una realidad, por lo menos no se esconde. Y él dice, pues yo voy a destripar. Y eso va contra nosotros, organizaciones sociales y ambientales. Por eso le tenemos que apostar a la vida, y la apuesta es con Iván Cepeda. Igual, Sabina, para ti es preguntarte qué retos tenemos si queda electo Iván Cepeda y Aída Quilpué, pero también qué riesgos tenemos si queda electo un partido de ultraderecha en un país como este, que además ha sido vulnerado y violentado desde todos los lugares. Para ti, ¿cuáles crees que son esos retos y riesgos según el panorama electoral? Bueno, yo creo que voy a empezar por los retos. Y creo que uno de los retos más grandes es justamente, como nos está diciendo Herman, tenemos que encontrar esa manera de hacer un desarrollo armónico con la naturaleza, la transición energética, también empezar cómo hacemos un mayor cuidado de la naturaleza y las actividades productivas que no entren en constante choque. Normalmente hemos dicho, tomamos un poquito más de naturaleza, ¿no? Un poquito más, vamos aquí, vamos corriendo la línea, en vez de pensar cómo acomodamos las actividades al cuidado de la naturaleza, cómo podemos desarrollarlas con ese cuidado. Y creo que ese es un reto grande, porque no está escrito todavía, hay muchas formas, hay gran creatividad, la gente ya nos está mostrando en los territorios cómo es, y eso significa un cambio de escala. Estamos acostumbrados a una receta única, así es que se hace, hidroeléctricas para todo el mundo, mega obras, esta es la forma, igual para todos, y eso tiene efectos, como es de grande la solución, es de grande el problema y el impacto ambiental que deja. Ahora empezar a cambiar la escala, empezar a pensar cómo lo hacemos más local, cómo lo hacemos de una manera en que el impacto sea más controlado, cómo empezamos a pensar la naturaleza de otra forma, tiene un reto muy grande. Sin duda ese es un reto, es la apuesta política, pero es un reto enorme, y eso significa también tener de alguna manera paciencia en cómo vamos dando esos pasos para hacerlo firmes en términos, no en los términos de Abelardo firmes con las firmes. Pero sí, pero firme el paso que vamos dando, pero con calma, de entender que sea seguro, y creo que eso no es la firmeza de estar seguros de destruir, y con eso paso al tema de los riesgos. Aquí hay un riesgo de destrucción muy grande, porque es esa velocidad, esa seguridad de que nosotros sabemos todo cómo se resuelve de una manera así de arrasando, y creo que no es el tiempo de pensar en que esas son las soluciones. Nos ha llevado este modelo a la crisis, una crisis, triple crisis, la llamamos crisis climática, crisis ambiental, crisis de biodiversidad, y no hemos logrado entender eso, cómo se aborda. Y entonces el riesgo es enorme, porque es seguir arrasando y profundizar ese modelo donde no importa nada y vamos a ir por lo que podamos, cuando en realidad tenemos que estar cambiando la forma de hacerlo e ir en otra lógica en este momento. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros.
Un saludo a sus gatos, a sus amigos y a tus amigas, Sabina, que por eso estamos, por ustedes, por quienes nos apañamos. Gracias por escuchar este podcast por la vida. Así es, pues creo que no nos queda más que recoger que esta es la defensa por la vida, que cada uno y cada una tiene la posibilidad de decidir qué queremos defender. Nosotras también tenemos un lugar en cómo proyectamos este país. Creo que tenemos que imaginarnos otro mundo posible y para eso pues hay muchas posibilidades y estamos defendiendo la vida. No nos queda más que agradecerle a Sabina y a Germán por estar también, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, porque pues acá estamos, el movimiento social sigue manifestándose por la vida y por un proyecto de país diferente. Gracias.